Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 14 de octubre del 2020. Iniciando con nuestra programación o continuando con nuestra programación habitual, llegamos acá a nuestros radioescuchas con este segmento Sembrando Palabras de Vida. Lo presenta el grupo Cúspide de la Ciudad de México. Hoy lo dirige Angélica Olivares. Angélica, buenos días y ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en este escenario. Gracias a todos nuestros amigos, a todos quienes se están conectando en este momento o que más adelante puedan escuchar o ver este programa. Muchas gracias a nombre de Cúspide, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo. Es nuestro deseo que te encuentres con bien y sobre todo que en ti haya alegría y gozo, que es tan necesario en nuestros días y en todas las épocas de nuestra vida siempre es tan necesaria la alegría, ¿verdad? Quisiéramos abrazarla y no soltarnos de ella nunca. Bueno, el día de hoy hemos traído un tema, el cual es titulado Enfoque. Y como sabes, cada una de nuestras palabras es necesario conocer su significado y el diccionario define como el enfoque la acción de enfocar. Otra definición que dice es que es la manera de valorar o considerar una cosa. Y bueno, la palabra enfocar como verbo tiene raíces latinas y esta está compuesta de tres palabras. Una es in, que significa estar en, o también pudiera relacionarse con la penetración, estar en o dentro de, ¿verdad? Y la palabra focus. La palabra focus significa hogar. También lo describe como el altar donde se prende fuego. Es el lugar donde es como un hogar. Y el sufijo ar, que significa acción, es una acción verbal. Bueno, también es necesario poder identificar algunos sinónimos como es encauzar, dirigir, considerar, apuntar, encuadrar o también fotografiar. Creo que cuando nosotros hablamos o queremos tomar una fotografía, eso nos puede servir como ejemplo de que queremos enfocar, ¿verdad? Queremos enfocar tal vez algún objeto o que la imagen sea más nítida, que sea más clara, etcétera. Entonces, enfocar hablando de una imagen o hablando acerca de una escena, de alguna situación también, desde qué punto vemos esa imagen, desde qué punto vemos esa escena o desde qué punto podemos ver una situación. Algunos aspectos para saber desde qué punto estamos viendo, bueno, podemos considerar un interés, ¿verdad? Podemos considerar los valores, podemos considerar también el conocimiento o inclusive la causa. Cuando nosotros nos encontramos frente a una imagen, por ejemplo, dependiendo de qué ángulo lo estemos observando, pudiéramos estar desde un punto derecho, desde una izquierda o desde el punto central. Y el enfoque que vamos a ver va a ser muy diferente. Si nosotros estamos ante una imagen y es nuestro interés observarla y encontrar algunos rasgos o algunos aspectos, nos vamos a concentrar de tal manera que vamos a invertirle determinado tiempo, de tal manera que si nosotros a primera vista la observamos, va a ser muy diferente a que si la estamos repasando por varias ocasiones. Si nosotros hiciéramos
una anotación de lo primero que vemos o de la primera imagen, hacemos una anotación, va a ser muy diferente en nuestras anotaciones cuando la pasamos por 2, 3 o 4 veces, dependiendo del interés, dependiendo de nuestros valores, del conocimiento que tengamos. Pensando en una pintura de algún artista, si nosotros tenemos conocimiento acerca de esa técnica, pues vamos a observar muchísimos aspectos. A que si no tenemos conocimiento sobre esa pintura o sobre esa técnica, pues seguramente nuestras opiniones van a ser muy diferentes a alguien que ya tenga mayor conocimiento o sea un experto en cuanto a la técnica de la pintura. De igual manera, ¿no te pasa que cuando vamos al cine hay personas que son tan especialistas en la fotografía, en las escenas, en el diálogo, en ciertos temas y evidentemente su conversación o el estudio de esa película va a ir dirigida hacia ese aspecto en especial? Hoy vemos que cada año hacen festividades, por ejemplo, para las películas, ¿verdad? Mejor película, mejor guión, mejor fotografía, etcétera, porque cada uno va a aportar un aspecto diferente. Y esto que aporta a nuestra vida mucho, porque nosotros tendemos a dar opiniones o a dar algún argumento solamente a primera vista. A primera vista vemos tal vez las situaciones bastante difícil. Sin embargo, cuando ya la observamos detenidamente, ya no vemos todo el cuadro tan catastrófico, sino ahora encontramos algunas peculiaridades. Y yo creo que en toda imagen, en toda escena y en toda situación, siempre vamos a encontrar peculiaridades muy buenas. También vamos a encontrar algunas otras, como dicen, ese frijolito en el arroz. ¿Por qué? Porque no hay nada perfecto. Siempre a nuestro ojo, que es la vista, que es por donde entra muchísima información, vamos a dar nuestra opinión. No sé si has conocido algunas personas que son demasiado observadoras, demasiado, es como que tienen ese escaneo automático en el cual pasan la vista y rápido observaron tantas cosas. Hay algunos otros que no. Podemos ir sobre la calle y vamos con alguna persona y escuchamos la pregunta, ¿viste cómo el color de su blusa o viste cómo traía su peinado o viste, ¿verdad? Y uno dice, no lo observé, no lo vi. ¿Por qué? Porque algunos tienen esa activación de escanear y revisar todo. Algunos otros pasan por alto muchísimas situaciones. Sin embargo, cuando algo nos interesa, ahí es donde observamos. Hoy en día en las empresas hay departamentos de control de calidad en donde tienen que revisar el producto, pero por arriba, por debajo, por todos los costados, a fin de que la calidad sea la adecuada, sea la correcta. Entonces deben de tener un ojo clínico, decimos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué significa enfocar bien? Esto es donde se quiere enfocar y donde se debe de enfocar. Si nosotros nos enfocamos en el lugar adecuado y nos enfocamos en lo que nos debemos enfocar, entonces obtendremos otros resultados muy diferentes. Otro aspecto aparte de enfocar bien también es una posición y una postura correcta. Esto es que en cualquier situación que vivamos, nuestra posición es muy importante, ¿verdad? A veces nos preguntan de algún tema que no sabemos, pero que nos puede afectar, por ejemplo, la política. Puede ser que no somos expertos en política, pero si hay alguna situación
que el gobierno ha determinado y que afecta a mi persona, entonces voy a dar argumentos, ¿verdad?, en contra de esa determinación. Entonces la posición y la postura debe de ser la correcta. También otro aspecto, aparte de enfocar bien y de nuestra posición o postura correcta, debe ser el manejarlo con profundidad o la apertura de campo. Tal vez la imagen que comentaba en un inicio, en observar una imagen, qué tan profundo estamos enfocándonos o también qué tan amplio, ¿verdad? Porque cuando vemos algo muy amplio, el enfoque no es tan preciso hacia un punto en especial. Entonces, la información es muy grande. Cuando nosotros, por ejemplo, nos podemos hacer un estudio de sangre, vienen todos los conceptos de manera general, pero si a lo mejor el médico detecta que nuestra azúcar tiene niveles muy altos, entonces al sobresalir, ¿verdad?, de este estándar o sobresalir de lo normal, nos manda a hacer otros estudios, pero ya no de manera general, sino de manera específica, concretamente hacia ese punto que quiere estudiar o que se quiere revisar con profundidad. Y entonces es como tenemos otra información. Por eso el enfocarnos bien, el tener una posición y una postura correcta y manejar con profundidad y la apertura o el punto específico es lo que nos va a llevar a tener un enfoque correcto. Como decíamos en la definición de enfoque, el enfoque va a partir de estar en el lugar preciso y la acción para enfocar correctamente. Una parte de un enfoque, de un argumento, de una opinión que en nuestra vida podamos tener, depende mucho de la persuasión, ¿sí? De la persuasión. Persuadir como el consejo de alguna otra persona, la recomendación que nos pueda dar otra persona o inclusive el convencernos de que una persona tenga hacia nosotros. Es decir, la persuasión es convencer a alguien con argumentos para que crea o haga determinada cosa, o por el contrario, para que no lo crea o para que no lo haga, ¿verdad? Cuando nosotros nos piden alguna opinión, algún consejo, y si hay alguien que ya nos está persuadiendo y nos dice, no, mira, elige el amarillo, no, mira, elige el blanco, eso va a influir para nuestra toma de decisión. Ese enfoque que nosotros teníamos tal vez hacia elegir el color rojo, y cuando alguien nos da un comentario o nos convence, entonces cambiamos de color. Nuestro enfoque entonces ya es diferente. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado cuando nuestro enfoque lo tenemos claro, cuando nuestro enfoque sabemos hacia dónde queremos dirigirnos, que la persuasión de otros comentarios, de otras situaciones nos puedan afectar y entonces nos desenfoquemos. Entonces perdamos de vista el enfoque que inicialmente teníamos. Por eso, nuestro ojo de primera instancia solamente ve unos elementos, pero cuando nosotros ya nos enfocamos más hacia una situación, nos enfocamos más hacia un problema, lo analizamos de una manera diferente, entonces vamos a encontrar soluciones, ¿verdad? Es como cuando acudimos, puede ser al cine, a un estadio, dependiendo de la butaca en donde nos encontremos, es como vemos el juego, ¿sí o no? Hoy, por ejemplo, en un partido de fútbol o en un partido, cuando se realiza la jugada,
y quieren analizar esa jugada, pues hay muchas cámaras que les ayudan a los árbitros para definir si la jugada fue buena, si hubo alguna falta o si la jugada fue correctamente. Por ejemplo, en el fútbol americano, que si quieren asegurar que la jugada fue buena, que avanzó correctamente el jugador las yardas que tenía que realizar, y un árbitro dice da una opinión y el otro árbitro desde la posición en donde se encontraba da otra opinión, acuden a las cámaras y acuden a estudiar esa escena. Y entonces esas cámaras que estuvieron colocadas en diferentes posiciones, las observan todas y entonces llegan a una conclusión. En nuestra vida, el enfoque es tan importante y no dejarnos llevar a primera vista, no dejarnos llevar por la primera opinión o el primer comentario que estamos recibiendo. Necesitamos tener un enfoque claro. ¿Cuál es nuestro interés, verdad? Porque puede ser que la otra persona, su interés, vaya a variar en cuanto al nuestro, que sus conocimientos sean diferentes al nuestro y entonces su enfoque es diferente. La causa. La causa. Puede ser que la causa por la cual tengamos otros comentarios sean muy diferentes a los nuestros. Y entonces eso a veces nos hace titubear, nos hace inclusive dudar o nos hace totalmente cambiar de posición o cambiar de opinión. El enfoque en nuestra vida es algo que necesitamos sembrar en nuestra vida, tener un enfoque claro. Si realmente no es algo a lo cual nos interese mucho, pues nuestro enfoque no va a ser tan puntual, nuestro enfoque no va a ser tan exacto, tal vez. Pero si es algo de nuestro interés, entonces nos vamos a enfocar de tal manera que vamos a llegar hasta lo profundo, vamos a llegar hasta donde tengamos toda la información completa. Puede ser que en el trabajo, desde el punto de vista comercial, ¿verdad? La persona especialista todo lo vea desde los temas de comercialización. Sin embargo, está perdiendo de vista el enfoque estratégico financiero, por ejemplo. Y entonces nosotros, por querer defender nuestra posición, estamos tal vez aferrados o tal vez estamos en un concepto en el cual no nos abrimos hacia escuchar el argumento financiero. Sin embargo, la posición tanto comercial como financiera tienen un objetivo y es llevar a una compañía a que tenga productividad, a que tenga utilidad, porque si no hay una utilidad, pues no tiene caso, ¿verdad? El funcionamiento o todas las actividades que está teniendo la empresa. Entonces, tener un enfoque completo de la situación nos va a llevar a que tengamos mejores resultados. En un problema familiar, puede ser que papá lo vea desde una perspectiva diferente a que los hijos lo vean desde otro punto de vista. Entonces, el enfoque es muy necesario en nuestra vida. Las resoluciones que tenemos que tomar no pueden partir solamente de una primera vista. Tiene que, y sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones muy importantes, es visualizarlo de una manera correcta, desde varios enfoques y no solamente desde uno. Cuando nosotros queremos tomar una fotografía y lo vemos medio borroso, ¿qué hacemos? Nos cambiamos de posición. ¿Qué hacemos? O nos acercamos más o nos alejamos más o nos cambiamos un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, de tal manera que salga correctamente esa fotografía que queremos tomar, ¿verdad?
Haciendo un recuento, entonces, para que nuestro enfoque consideremos es que estamos tomando en cuenta nuestros intereses, nuestros valores, el conocimiento o la causa. Pudieran ser estas 4, pudieran haber otras más, pero el día de hoy estamos considerando esas 4. El interés, los valores, el conocimiento y la causa. Y tener en cuenta el enfocarnos bien, la posición y la postura correcta y la profundidad con la que nosotros queremos llegar o la apertura, ¿verdad? Es decir, qué tan amplio, qué tan grande queremos. Si nosotros queremos abarcar mucho, pues definitivamente no vamos a tener tal vez un resultado más preciso, pero cuando queremos obtener un resultado más preciso, nos enfocamos más hacia ese objetivo. En un laboratorio, por ejemplo, cuando quieren analizar alguna pieza, toman solamente una parte de esa pieza, la ponen en un microscopio y entonces analizan a profundidad esa pieza. El enfoque es lo que nos permite tener con esa exactitud lo que estamos observando. ¿No te ha sucedido también que, por ejemplo, dices, bueno, es que no sé muy bien si estoy viendo y lo que hacemos es enfocarnos más hacia ese punto? Hoy en día, nuestra vista con el paso de los años, ya tenemos que utilizar lentes que tienen inclusive 2 graduaciones, para ver de lejos y para ver de cerca, ¿verdad? Algunos ya, esos aparatos bifocales, cristales bifocales, porque necesitamos tener una mejor graduación en nuestro enfoque. Si solamente utilizamos una graduación, ya no alcanzamos a ver esas letritas muy pequeñitas, nos cuesta trabajo. Inclusive hasta tratamos así como que a veces hasta de adivinar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la graduación correcta, podemos ya leer inclusive o ver esas letras de corrido. En la escuela, cuando nosotros estamos leyendo o el profesor, el maestro nos dice, a ver, vamos a leer. El maestro, al escuchar cómo está leyendo el alumno, se da cuenta si lo que está viendo es lo correcto. Sucede que cuando un niño no alcanza a ver la palabra correcta, ¿qué hacemos? La cambiamos, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Que como no la alcanzamos a ver, ¿y qué dice el maestro? A ver, vuélvelo a leer. Y entonces el niño vuelve a leer y dice el maestro, no, es que no estás leyendo bien. A ver, fíjate bien, ¿qué palabra dice? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es, para no equivocarnos, le cambiamos. Y entonces ya el enunciado o lo que estamos leyendo, pues empieza a tener otro significado, ¿verdad? Cuando no vemos ese punto en nuestra lectura y nos seguimos de corrido, totalmente tiene otro significado. Cuando sabemos que hay una coma, ahí nos detenemos tantito y continuamos. Si no existieran esas comas, si no existieran esos puntos, esos signos que nos permiten entender una lectura, cuando hay un signo de interrogación, en la que nos expresa que hay una pregunta, o unos signos de admiración, o unos paréntesis. Todas estas puntuaciones son lo que nos permite que nosotros podamos leer un texto y darle el significado o entender el contenido de ese texto. El enfoque es tan importante. Saber en qué momento hay una interrogación o en qué momento hay un signo de admiración. En qué momento es un punto y seguido o es un punto y aparte. Nuestra vida, así también tenemos que analizar el enfoque. No significa que se acabó la historia, significa que hay un punto y seguido
que hay un punto y aparte, que tenemos que hacernos preguntas, tenemos que contestarlas, que nos admiramos. También que hay una coma, pero hay una continuidad. El enfoque que podamos tener en nuestra vida es muy necesario cada día, ver ese enfoque con esa claridad y no dejarnos llevar a primera vista. Recordemos que a primera vista se nos pueden ir muchos detalles, pero cuando tenemos el enfoque correcto, cuando tenemos ese enfoque bien, cuando tenemos la posición y la postura y cuando vemos a profundidad, entonces vamos a encontrar otros elementos muy, muy valiosos. Los grandes descubrimientos han tenido un enfoque claro, han tenido esa posición correcta, han podido llegar a esa profundidad a donde han querido llegar. Por eso hoy hay tantos descubrimientos. ¿Qué tendrías que descubrir hoy tan valioso en tu vida? ¿Qué tendrías tú que profundizar hoy en tu vida para tener un enfoque correcto, para tener ese conocimiento, esa causa por la cual hoy estás donde tú estás? A nombre de Cúspide, te damos las gracias por tomarte este tiempo, por atendernos, por escucharnos. Recuerda que hay un lugar especial en Cúspide, hay un lugar en el cual está reservado para ti con nosotros. Deseamos que este tema del enfoque traiga a ti ese análisis, esa introspección, ese pensamiento muy bueno de tu vida, de todo lo que integra tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias por este tiempo. Recuerda que te esperamos el próximo viernes. Deseamos que tengas un excelente día y que el enfoque que hoy tengas sea un enfoque en una posición correcta, que te lleve a tener buenas noticias, a que seas portador de buenas noticias, a que recibas siempre buenas noticias, que seas ese receptor de profundidades, ese receptor de una posición correcta para emitir, para transmitir verdades, para transmitir cosas buenas, cosas correctas inclusive. Recibe un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.